poderoso Dios. Qué bueno es Dios, amén. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia. Y no sé cuántos pueden decir conmigo: Señor, tu gracia es más que suficiente. Puede tomar su asiento. Aleluya. Cuando hablamos de la gracia, seguramente muchos han oído hablar de esa palabra, porque cuando cantamos hablamos de su gracia. En este tiempo de Pascuas, de Easter, hablamos de su gracia. Pero quiero hacerte una pregunta para empezar el día de hoy. Si yo te pregunto, ¿qué significa gracia? O si alguien te pregunta, ¿qué significa gracia? ¿Qué le dirías? Favor no merecido. Y vamos a entrar sobre eso. Pero muchas veces nos quedamos solo en esa definición. En decir, es algo que no merezco, es algo que Dios me regaló y no merezco, pero solo lo acortamos a esa definición. Lo que quiero llegar hoy es al punto de que la gracia debe transformar nuestras vidas, debe cambiar nuestras vidas. Debemos entender su sentido, porque cuando entendés el sentido de la gracia, todo en tu vida va a cambiar. Según el diccionario, la definición de gracia es misericordia, amor inalterable, compasión. Otro diccionario es la conducta benigna o misericordiosa que una persona más poderosa hace sobre otra persona. Que tenemos que ver que siempre hay dos personas en juego y uno decide aplicar gracia. Dice, esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios con el hombre. Si yo te pregunto, y vine con muchas preguntas, porque a mí me encanta que cuando escuches el mensaje, no solo lo escuches, sino que lo pienses, que lo elabores. Si yo te pregunto, ¿cuál fue el primer gesto o obra de gracia en la Biblia? ¿Cuál sería? La primera obra de gracia desde Génesis hasta Apocalipsis. En lo que vas pensando te voy ayudando. El primer gesto de gracia se da, y quiero que vayamos todos a ese momento. En la Biblia sabemos que en Génesis Dios crea al hombre y a la mujer. Los pone en el huerto del Edén. Le dicen que pueden comer de todos los frutos de los árboles que hay en el Edén, pero de un árbol no podrían tocarlo, no podrían comer. Porque le dice, el día que de ese árbol comieres, de cierto morirás. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos todos. Muchos creen que fue una manzana. Teólogos dicen que no se sabe exactamente cuál fue el fruto de ese árbol. Pero sí está claro en la Biblia, si lo lees en Génesis 3, que la serpiente aparece y habla con Eva. Y Eva habla con Adán y los convence y le dice, así que Dios te dijo que si comieres del árbol moriréis. Ciertamente no es así, no va a pasar nada. Simplemente tus ojos serán abiertos. Ellos creen a la mentira del diablo y ¿qué hacen? Desobedecen y comen del fruto. No solamente era comer del fruto, era que a partir de ese momento entra el pecado en la humanidad. Llega el pecado a nuestras vidas porque todos descendemos de Adán y Eva. Ahora, voy rápido por cuestión de tiempo. Cuando ellos se enteran y se dan cuenta que han pecado, sienten su desnudez. Por eso son sacados del huerto del Edén. Y dice la Biblia que Dios los cubrió con cuero de animal. Ese fue el primer gesto de gracia, donde Dios dice, yo los voy a cubrir porque conozco su necesidad. No se relata en la Biblia, pero para que Dios tenga ese cuero de animal, hubo un sacrificio de animal para retirarle su cuero. Por eso es que los teólogos entienden, y es maravilloso encontrar estas perlitas que a Estela y a mí nos encantan. Y es decir, wow, a veces hay tesoros escondidos entre la Biblia que uno no aprecia. Porque solo dice que agarró cuero de animal y los cubrió. Hubo un sacrificio para que entonces su pecado sea cubierto. Y los teólogos entienden que eso fue sombra
de lo que después pasa en el Calvario. Cuando en lugar del cordero inmolado muere Cristo y con su sangre nuestro pecado es cubierto. Por eso es que es tan maravilloso cuando uno ve esas cosas y dice, wow, es que Dios siempre estuvo dispuesto a cubrir al hombre a causa de su pecado. Por eso es que cuando vemos y leemos la Biblia nos damos cuenta de estos detalles. Ahora, quiero hacer algunas diferencias rapidito para que sigas conmigo. La Biblia habla de la diferencia de la gracia y las obras, ¿sí o no? Voy acá. ¿Cuál es la diferencia entre un regalo y un premio? El regalo, según la definición del diccionario, es una dádiva entregada voluntariamente a alguien a causa del amor. Cuando tú vas a un cumpleaños, a donde sea, y le entregas un regalo a alguien, nadie te está obligando a que lo hagas. Y el tamaño de tu regalo muchas veces marca el tamaño de tu amor a esa persona. Por eso es que cuando vemos la gracia como un regalo no merecido, es que Dios está diciendo, y lo dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado como dádiva, como regalo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso es que la palabra dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense, ahí aparece la palabra regalo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de premio, el premio, según el diccionario, es el reconocimiento público que obtiene una persona por la excelencia de una obra, de una actividad que haya hecho. O sea, cuán grande haya sido tu obra o cuán mejor haya sido tu esfuerzo, el que llega más rápido, el que levanta más pesos, va a recibir un premio. ¿Pero por qué recibe el premio, pastor? Porque es fruto de su obra. Por eso es que hay que entender que la salvación es un regalo y no un premio. Porque tú no tienes nada que ver con la salvación porque ha sido algo que Dios quiso entregarte. ¿Qué pasa? Muchos dicen, eso es claro, yo lo entiendo, yo sé que es así. Pero sabes, muchos años nos han enseñado a nosotros que debemos nosotros todo el tiempo hacer y hacer las cosas bien. Porque si no, corres riesgo que su castigo caiga sobre ti y que pierdas su salvación. Y podemos entrar en discusiones sobre el tema. Pero cuando entendemos eso, lo que estamos diciendo es, cuanto más hago, Dios más me ama. ¿Qué pasa cuando por alguna casualidad no puedo hacer? ¿Dios deja de amarme? Te cuento rapidito. Hace un tiempo atrás, que lo hablaba mi esposo, estábamos involucrados en el servicio 6 días a la semana. Inagotable, o sea, estábamos en 6 ministerios básicamente. Y era una cosa, otra, y todo el tiempo, hasta que un día empecé a sentirme mal, empecé a sentir mareos, empecé a sentirme mal y dije, bueno, no debe ser nada, es cansancio. Una mañana desperté, tenía la mitad de la cara que no la sentía, la lengua la sentía mal y los médicos dijeron, ok, hay que tratarla. Cuando me llevaron, me hicieron todos los exámenes médicos del corazón, de todo. Me dijeron, usted está bien de salud, pero está en un estado de estrés que ya no puede más. O frena o algo va a pasar con usted. Y yo dije, no, yo no puedo frenar. Porque tengo mucha gente a cargo, porque tengo muchas cosas que hacer, porque tengo que trabajar. Y tenía 1000 razones para no frenar. El pastor en ese momento me dijo, es tiempo de que entiendas que tenés que frenar, no es opcional. Tu cuerpo dijo basta, tu mente dijo basta, ya. Y fue un proceso de Dios conmigo. Porque a veces no nos damos cuenta y decimos, yo sirvo para mostrarle a Dios mi amor y mi servicio. Pero a veces nos ocupamos tanto de la obra que nos olvidamos del Dios de la obra.
Y recuerdo que en ese tiempo justo fui a una convención de jóvenes y daban a elegir clases. Y una de las clases que elegí fue esa: aprende a descansar. Y cuando fui a esa clase recuerdo que empezaron a hablar y la líder decía lo mismo, que había pasado un proceso de ansiedad, ataques de pánico y por lo mismo había tenido que dejar de servir. Pero ella decía: en este proceso entendí que yo sirva o no sirva, Dios me ama. Y eso me dio una paz y yo dije: wow. Y ella decía: entiendes y aprendes a entender el amor de Dios desde otra perspectiva. Porque siempre han puesto una carga sobre tu cabeza, pero no entiendes que el Dios que te llamó es el que te sostiene, pero el que también cuida de tu vida. Ahora, ¿con eso quiero decir que voy a soltar todo y me voy a ir? No. Sino que voy a entender que yo sirvo a Dios no por obligación, no para que me ame más, sino que por mi amor a Él yo lo sirvo. Ahora, otra de las diferencias importantes a entender y que necesito hacer la base para que entremos al punto es la diferencia entre gracia y misericordia. Y ahí sí necesito que vengan conmigo. Misericordia significa que Dios no nos castigue como lo merece nuestro pecado. Gracia significa de que Dios nos bendiga a pesar de que lo merezcamos. Y te voy a dar un ejemplo. A mí me ha costado mucho esto, porque para los que me conocen, en mi país, antes de venir a vivir para acá, yo estudiaba leyes para ser abogada. Estudié casi 7 años. Y ya había llegado a la etapa donde empezábamos a hacer las prácticas de la profesión. Y para cuando hacemos las prácticas ya habíamos estudiado todos los códigos. En mi país es el civil, penal, comercial. Ya habíamos estudiado todas las leyes y entrábamos en el tiempo de empezar a aplicar lo que habíamos estudiado. Por eso para mí la palabra justicia es muy importante. Porque yo siempre digo: es que esto no es justo, es que esto es injusto. Y para mí todo tiene que ser recto, porque es como que tiene que ser así, porque eso es justo. Y estudiando esta palabra, Dios trajo algo a mi corazón y lo hablaba con Cristian y decíamos, él me daba un ejemplo que se los quiero compartir. El ejemplo es el siguiente: en un caso hipotético hay un joven que decide celebrar de más, toma de más, agarra un carro y empieza a manejar. Y dentro de su camino choca mi carro que está estacionado, y no solo eso, sino que mete su carro en mi jardín y rompe todo mi jardín. Según la ley y la justicia, yo tengo derecho a llamar a la policía porque él está cometiendo un delito. Está conduciendo su carro bajo la embriaguez y está haciendo cosas que no son correctas, además de entrar en mi propiedad y maltratarla. Solo que yo puedo hacer es llamar a la policía, llevarlo a corte y que se le aplique todo el peso de la ley a este joven. Eso hace la justicia. La misericordia entiende que quizás él tuvo un mal día, un mal momento, y que lo que la misericordia dice es: no voy a llamar a la policía, solo le voy a llamar la atención al muchacho y le voy a decir que pague los daños que me ocasionó a mí, porque estoy haciendo un acto de misericordia para que él no se meta en tantos problemas. Ahora, si hablamos de gracia aplicada al mismo caso, es decir, yo perdono el error del muchacho, le pregunto cómo está, por qué él estaba conduciendo y por qué está en esa condición, lo abrazo y le digo: te espero mañana y toda esta semana para que tomemos un café y hablemos de lo que te está pasando. Yo no sé ustedes, pero yo me hubiera ido por la primera opción. Porque nosotros queremos que las cosas sean de una determinada manera. Por eso es que nos cuesta entender la gracia. Porque decimos, en el caso del muchacho no sería justo. Porque si yo no lo corrijo, lo va a volver a hacer. Pero la gracia dice, lo vamos a cubrir para que él aprenda de esa situación. Imagínate que Dios haga lo mismo con tu vida. Tiene el derecho de decir: toda la gracia, toda la ley puede caer sobre tu cabeza.
pero decide ir más allá. Ni siquiera misericordia, aplica gracia. Te doy un ejemplo. Si vamos a la mujer adúltera, ¿cuántos se acuerdan del caso? La mujer adúltera es encontrada en el acto del adulterio. Y dice que los fariseos van, la buscan donde ella estaba, la encuentran en ese momento, la sacan de ese lugar, solo llega a vestirse, la llevan al templo y ahí estaba Jesús enseñando. Y ellos le dicen: maestro, mira a esta mujer. Fue encontrada en el acto del adulterio. Ella merece morir, porque según la ley, aquella persona que es encontrada en acto de adulterio merece morir. Jesús sabía que era así. Es más, Jesús fue el autor de la ley. Eso es maravilloso. Porque no es que Jesús aparece solo en el Nuevo Testamento. Jesús aparece desde el Génesis y desde antes de la creación del mundo. Porque es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando la traen, lo traen para probarlo. Y se acuerdan la historia, ¿verdad? Que todos agarraron su piedra listos para aplicar la ley. Y de pronto Jesús dice, dice que él escribía en el piso. Y cuando le preguntan, él dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Le estaba diciendo, es verdad, la encontraron en el acto, pero todos ustedes también están incumpliendo la ley, pecando, solo que no fueron descubiertos. Y ellos se quedan ahí y dice que uno a uno fueron soltando la piedra. Ahora, cuando Jesús levanta la mirada y no quedó nadie, porque además de que fue Jesús, ¿quién le va a decir al Hijo de Dios en la cara: yo no peco? Porque la autoridad que cargaba Jesús no es la misma que cualquier maestro. Y él le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice: ninguno ha quedado. Y él le dice: mujer, vete y no peques más. Ahora, muchos pueden decir: ah, no, pero la mujer seguro fue a pecar. Porque la mujer no tuvo ningún castigo por lo que había hecho. Pero te puedo asegurar que no es así. Porque el que tiene un encuentro con la gracia, el que sabe, el que estuvo a punto de morir y alguien la rescató y salvó su vida, y que el mismo Jesús se puso en defensa y dijo: ¿para dónde van las piedras? Él anticipó la cruz en ese momento. Porque estaba la mujer que no tenía defensa, porque había pecado, porque era cierto, porque estaba en falta, porque merecía la condenación y merecía el castigo de morir. Estaban los acusadores que aplicaban la ley, que sabían que era cierto, pero entre el acusador y la mujer se para Jesús. Que luego, en el tiempo de la cruz, pasa lo mismo contigo y conmigo. Porque yo estoy en la posición de acusada. Y el enemigo sabe que yo también he pecado. Pero Cristo se para y dice: he venido a pagar el precio de su pecado. Por eso es tan maravilloso. Y recién cuando venía de camino, rapidito, lo leí así. Le dicen a Pablo: bueno, Pablo, porque Pablo hablaba de la gracia. Y le decían: ah, bueno, Pablo, pero ahora todo el mundo va a abusar de la gracia. Porque con eso de que por la gracia no recibe castigo, entonces todo el mundo va a hacer lo que se le da la gana. Y todo el mundo va a pecar y no le va a importar. ¿Y saben lo que dijo Pablo? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque él dijo: aquel que peca se hace esclavo del pecado. Lo que Pablo está diciendo es que si yo peco, voy a volver yo mismo a ser esclavo de lo que fui libre. Y quiero parar un segundo acá. Muchos pueden decir lo mismo, y le venía diciendo a mi esposo eso. Y le decía, muchos pueden decir: ah, bueno, muchos van a abusar de la gracia. Y muchos dicen eso de salvo, siempre salvo, y esto y lo otro. Pero el que realmente tuvo un encuentro con la gracia, su vida no puede seguir siendo la misma. Porque cuando Él te salva, es un amor tan grande que te cubre.
Es algo que te transforma tanto tu pasado, tu presente, tu futuro, que tu vida no puede ser la misma. Y por amor decido no pecar. Yo doy el ejemplo siempre. Mi esposo, no les voy a decir su secreto, pero tiene algo que a él no le gusta que le hagan. Y él dice, no me hagan eso porque me molesta. Desde novio ya me lo dijo, no hagas eso porque no me gusta. Ahora, si yo sabiendo lo que a él no le gusta, voy y lo hago, ¿qué es el mensaje que le estoy dando? No me importa. Si te lastima, si te enoja, si te entristece, no me interesa. Yo lo hago. Lo que yo estoy haciendo pecando, si yo sé que algo Dios no le gusta y ya me rescató de eso y yo vuelvo y lo hago, lo que le estoy diciendo a Dios es, a mí no me importa que te entristezca, no me importa que te duela, no me importa pisar tu sacrificio en la cruz, porque yo quiero hacerlo y lo voy a hacer. Por eso es que ahí está el punto del pecado. Porque muchos dicen, bueno, el pecado es involuntario. Es involuntario si estás viviendo bajo la carne y nadie tiene el control de tus emociones. Pero si vives bajo el poder del Espíritu Santo, Él es tan fiel en decirte, momento, no digas eso, no hagas eso, cuidado, está mal, está mal, está mal. Por eso es que es tan valioso cuando yo digo, wow, por eso Pablo dijo, de ninguna manera, ¿cómo yo voy a molestar a un Dios tan bueno y tan grande y tan misericordioso conmigo? ¿Cómo yo voy a hacerle daño al que yo amo tanto y lo voy a hacer adrede, sabiendo? No hay forma. Por eso es que cuando yo entiendo esto, digo, la gracia tiene que cambiar tu vida si realmente la conoces. Cuando entiendes y dices, yo no merezco nada de lo que tengo. Si estoy parada es por su gracia. Si estoy de pie es por su gracia. Es que nunca te olvides de donde Dios te sacó. No, cuando hablamos en los últimos días acerca de vivir lo que predicamos en el grupo de For Peers, fue un tiempo tan hermoso. Y yo sé que en todo fue hermoso, pero yo les cuento lo que pasó en For Peers. Fue un tiempo tan íntimo, donde cada uno contó su testimonio, pero con detalles. Y pudimos contar y todos lloramos juntos, porque cuando uno recuerda los detalles, uno dice, es que Dios ha sido tan bueno y tan grande y tan misericordioso, y que nos maravillamos, pero pasa que a veces nos olvidamos de lo que Dios hizo. Yo no sé dónde estaría hoy si Dios no hubiera llegado a mi familia. Mis padres a punto de un divorcio. Mi papá luchando con una adicción. Mi mamá enferma. Yo tenía 8 años y lo único que veía los fines de semana eran peleas entre ellos y todo el mundo diciendo, nos vamos a divorciar, esto se acaba. Y ustedes saben lo que es vivir en ese ambiente. Pero siempre recuerdo, y ya lo he contado, que todo cambió cuando alguien en un parque le dio un tratado a mi mamá y le dijo, señora, Cristo la ama. Él es la respuesta a su problema. Y desde ese momento en mi casa todo cambió. No algo, todo cambió. Mi mamá fue sana. El año pasado celebró 80 años. Mis papás cumplieron 50 y pico de años de casado antes que papá se llevara a mi mamá. Dios restauró mi casa, salvó mi vida, me salvó de depresión. ¿Qué más puedo agradecerle yo a Dios si ha sido tan misericordioso conmigo? Por eso es que es tan importante que nunca te olvides de la gracia. Y quiero decirte esto, en tiempos de Easter, en estos tiempos, los Viernes Santos, todo el mundo se sienta y llora por la cruz. Y decimos, wow, pobrecito, lo hizo por mí. Pero pasa esta fecha y te olvidas de lo que Él hizo. Para nosotros su cruz es símbolo de su gracia. Para nosotros es día a día decir lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Porque en esa cruz se marcó un antes y un después. Voy rápido. El tiempo de la ley fue desde que Dios le entrega a Moisés las tablas
en el Antiguo Testamento hasta el momento de la cruz, cuando Cristo dice consumado es. Hasta ese momento todo era ley. El que pecaba merecía un castigo. El pecador no tenía salvación, merecía la muerte. Muerte espiritual y muchas veces muerte física. Por eso es que en el tiempo que Jesús vivió siendo Cristo, hasta antes de la cruz, Él dijo: es necesario que yo cumpla toda la ley, para que no tengan de qué acusarlo, porque si Él fallaba la ley, pecaba, y si pecaba, Él no podía llegar al madero. Por eso es que Él llega como hombre sin pecado. Y uno dice: wow, hasta ese momento el peso de la ley estaba sobre todos en cualquier momento. Pero Cristo llega a la cruz, toma nuestro lugar y nos entrega gracia. A partir de la cruz para acá es el tiempo de la gracia. ¿Sabes cuántos profetas hubieran deseado vivir en el tiempo que vivimos hoy nosotros? No solo gracia, sino bajo la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Por eso es que cuando yo lo entiendo, digo: yo no puedo ser un espectador de lo que Dios está haciendo. Yo nada más no puedo sentarme a escuchar un mensaje y llorar un minuto. Yo tengo que arrodillarme delante del Todopoderoso y decir: Señor, gracias. Gracias porque tu gracia me ha cubierto. Yo no sé la condición de los demás. Yo sé mi condición. Yo sé que te necesito, mi Dios. Yo lo sé. De eso se trata el altar. ¿Qué es lo que te da vergüenza? Que los demás te digan, que los demás te miren. El único importante que te mire es el Todopoderoso. A veces es solo postrarse delante de Él y decir: gracias. No tengo más que decirte gracias. Ahora voy rápido a 2 puntos en 5 minutos. ¿Cómo recibo gracia? Aceptándolo a Cristo. Pero otra condición necesaria para disfrutar su gracia es que yo tenga convicción de mi pecado y me arrepienta. Porque si yo voy al médico con un dolor y el doctor me dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Nada. El doctor no puede ayudarte, porque estás ocultando tu dolor. Si tú vienes a la iglesia a ocultar tu pecado, vas a seguir en la misma condición y no vas a disfrutar de su gracia. Por eso es tan importante. Miren, les recomiendo a los que les gusta leer, tengo una perlita. Mucho del mensaje de hoy lo leí de un libro que es de Max Lucado, que me gusta mucho. Max Lucado ha cambiado mucho. Y muchos de sus materiales, en la parte de atrás del libro, tiene estudio bíblico de cada capítulo del libro. Eso se los recomiendo, se llama Gracia. Pero él, en su libro, lo que hace es marcar esto y decir, y me sorprendió, pastor. Y yo dije: ay, wow, gloria a Dios. Y le dije a mi esposo: gloria a Dios. ¿Saben cuál fue la recomendación de Max Lucado? Dijo: a ti, lector, que estás leyendo este libro, quiero recomendarte algo. Que busques una congregación donde se promueva la confesión y no donde todo el mundo se muestre perfecto. Y yo dije: wow. Y él dijo: porque si todo el mundo se muestra perfecto, entonces tú no caberás en esa congregación. Y él dijo: por lo que la confesión lo que hace es traer restauración, aplicar gracia. Y el que fue lleno de gracia va a alcanzar a otros para que también alcancen salvación. Me pareció maravilloso. Pero termino esta parte con esto, rapidito. Él dijo eso. Y yo dije: vive lo que predicas. Y hablamos del panel. Y dimos consejo, pero cada uno también reconoció qué es lo que le ha costado en este tiempo. Y Dios trajo algo a mi corazón. Yo sé que esa palabra fue de mucha bendición para muchos, y los pastores y muchos testificamos de lo que la gente ha hablado. Pero a pesar de eso, muchos que se vieron identificados con lo que se habló
y saben que en su casa quizás no están cumpliendo lo que se está hablando, lo que hacen es ocultar su falta para que no se note. Pero ¿creen ustedes que es casualidad que después de la serie Vive lo que predicas, llega la serie La gracia es suficiente? Porque Dios está diciendo es que no tenés que decirme nada que yo no sepa. Solo tienes que entender que mi gracia está dispuesta a cubrirte y a transformarte. Hay una iglesia que te ama, hay pastores que te aman, hay líderes que te aman. Estamos dispuestos a orar por tu vida. No te quedes ocultando, sácalo. Y comprueba lo maravilloso de su gracia. Es que no hay cosa más maravillosa que ser cubierto por su gracia. Cuando Dios una vez fui a un congreso de mujeres y me acuerdo que se hablaba del amor de Dios. Pero Dios me pasó una película desde que nací hasta ese momento. Y era un momento tan íntimo con Dios que yo no sé ni cuánto tiempo duró. Yo solo sé que me senté y nada más quedé en silencio. Y Dios me mostró de cuántos accidentes, de cuántas enfermedades, aún de niña, caídas que yo no me acordaba. Y siempre me dijo, mi mano te ha sostenido. Siempre te he guardado. Aún de lo que no sabes, aún de lo que no vistes, siempre te he sostenido. Y sentir ese amor de Dios, a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores. Porque yo me alejé de Dios desde los 12 a los 18 años. Que aunque estaba sentada en la iglesia, mi corazón estaba muy lejos. Y venía porque mi mamá me obligaba. Pero decir, Él tuvo misericordia, me guardó, me amó, me cuidó, me esperó y me encontró. Es tan maravilloso eso y quiero cerrar con esto. Su palabra dice en 2 Corintios 12:9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque no solo es una gracia que te salva, es una gracia que te sostiene. Cuando vas a caer, te sostiene. Cuando ya no puedes, te sostiene. Y te cuento rápido un testimonio. Había una familia que eran misioneros y viajaban a África a poder dar servicios de cirugía. Viaja el padre con su hija. Están ellos sirviendo en un día común. Y de pronto la hija, que también era cirujana, y ve al padre y le dice: papá, ¿qué tenés en la mano? Y él le dice: me corté. Y ella le dice: papá, ¿pero en qué momento fue? Y él le dijo: en la cirugía. Y ella le dijo: papá, en esta área de Zimbabue hay mucho SIDA. ¿Sabes qué eso significa? Que puedes que te hayas contagiado. El padre le dijo: sí, lo sé, pero lo vamos a dejar así. La hija le dice: no, papá, esto no lo vamos a dejar así. Necesitamos darte como un antídoto, un contraantídoto para poder salvarte y que no llegue la enfermedad. Él le dice: no, hija, no me lo voy a dar porque las contraindicaciones de ese antídoto son peores que la enfermedad y puedo morir a causa de eso. La hija le dice: por favor, papá. Imagínense, estaban los dos solos en África, en las peores condiciones. El padre acepta, se da el antídoto, pero una vez que se lo da, cuenta que él empezó a empeorar y empeorar y empeorar, y empezó a tener escalofríos, una fiebre muy alta, náuseas, y empezó a descomponerse. 10 días el hombre estuvo a borde de la muerte. Sumado a eso, al hombre le da otro virus que había en el área, que su condición fue de la peor. La muchacha, después de 10 días, dice: no nos podemos quedar acá, vamos a viajar a Atlanta, volvamos a Estados Unidos para que te traten. El tema es que el vuelo eran 40 horas para poder llegar a Estados Unidos. La hija le dice: papá, nos tenemos que ir igual. Ellos toman un vuelo, la escala era en Sudáfrica. Eran 12 horas en Sudáfrica y de ahí tenían que tomar otro vuelo de más de 17 horas. El padre estaba bien grave. Dice que lo hicieron. Cuando llegan a Sudáfrica para tomar el otro vuelo, la chica le dice al piloto: por favor, llevo a mi papá moribundo. No sé cómo vamos a hacer, pero que el vuelo sea lo más pronto posible.
La cargan, el hombre no se podía sentar, solo podía estar recostado, lo recuestan. La muchacha decía, yo no tenía nada para ayudar a mi papá, solo tenía el estetoscopio y una medicina en caso de que algo sucediera. Dice que cuando lo acuestan al padre, ya en el vuelo para acá, el padre se queda dormido. La chica desesperada en su angustia dice que dijo, voy a tomar este tiempo para ir al baño. Y voy a ver cómo tengo yo la forma de que si mi papá le agarra un ataque al corazón, cómo voy a hacer para ponerlo en el piso y darle RCP para que él se pueda salvar. La chica pasa por encima del papá, se va al baño y dice que ella se puso en posición fetal. Ella se arrodilló de una manera que no podía más y lo único que dijo es, Dios mío, necesito tu ayuda. Dice ella que no recuerda el tiempo que ella estuvo en ese baño de avión. Pero era tanta la desesperación de ver a su papá moribundo que no sabía lo que iba a hacer. Solo dice que dijo, Dios mío, ayúdame. En eso tocan la puerta y le dicen, señorita, ¿usted está bien? Y ella dijo, sí, estoy bien. Pero no la vemos bien, ¿qué le pasa? Y ella dijo, no se preocupen, yo soy médico. Solo que vengo con mi papá muy grave. Esos 3 hombres se paran y le dicen, no se preocupe, nosotros también somos médicos. Dice que ella respiró y dijo, gracias a Dios, que no estoy sola para cuidar a mi papá. Si algo pasa, ellos me van a ayudar. Pero el médico no solo le dijo eso, sino le dijo, tengo otra noticia para darte. Y ella le dijo, ¿qué más? Y dijo, mira a todo el vuelo. Además de nosotros 3, hay 97 médicos mexicanos que venimos de una convención. Y dentro de estos médicos está el especialista en enfermedades contagiosas más importante de México. Dice que ella sintió y dijo, Dios sabía que yo necesitaba ayuda. Cuando el médico fue y chequeó a su papá, él le dijo, no tenemos nada que hacer, solo confiar. Te vamos a pedir que te acuestes y duermas porque necesitas descansar. Ella dice que en ese momento de desesperación era tanto su agotamiento que se durmió. Cuando ella se despertó, lo primero que pensó fue en su papá. Y su papá estaba parado y hablando con los demás médicos. Su papá llegó bien. Su papá hasta el día de hoy está vivo. Y cuando le preguntaron al médico, Señor, ¿qué fue lo que usted recuerda? Él dijo, yo recuerdo escuchar a mi hija muy desesperada. Y yo también me preocupé porque siempre que yo vuelo en avión para África, cuando preguntan si hay un médico presente, yo soy el único. Y yo dije, ella no va a poder con esta situación. Pero sí recuerdo que en medio de esa aflicción sabía que Dios estaba en control. El hombre ni siquiera se contagió de SIDA. El hombre hoy testifica de lo que Dios hizo. Por eso es que cuando uno lee esas historias es cuando Dios te dice, estás desesperado, tu vuelo parece muy largo, sentís que Dios nunca va a contestarte, sentís que llegaste al tope de la desesperación. Qué bueno saber que hay un Dios que te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que te está diciendo es, soy el Dios del imposible. Soy el Dios que para Él nada es imposible ni difícil, dice la palabra. Cuando yo entiendo y conozco al Dios Todopoderoso y digo, yo sé que Él me ama tanto que no me dejará caer, que aunque no vea salida, aunque no sé por qué está pasando lo que está pasando, confío en un Dios que me sostiene, que su gracia jamás me dejará caer. Por eso es que cuando hoy pensaba este mensaje y a modo de cierre, hay una canción que yo no sé si Ramón la conoce, pero es viejita. Y en mis momentos de mayor dolor, en mis momentos de mayor desesperación, en momentos donde uno no entiende por qué pasan las cosas, si me dan un minuto les cuento, yo soy única hija.
Cuando Dios me llama a venir a este país, yo no quería venir, pero Dios nos había dado una palabra y nos había dicho: los llevo a ustedes dos a un país muy lejano. Y yo decía, bueno, va a pasar mucho tiempo porque yo estoy estudiando leyes y hasta que yo no me reciba y me case y tenga mi casa, y de viejita me voy de misionera. Y Dios me dijo, no, es ahora. Y me acuerdo que con Cris dijimos, sí, Señor, lo que tú quieras. Y fue muy difícil soltar el sueño personal. Fue muy difícil decir, ok, está bien, Señor, lo suelto para seguir lo que tú quieras conmigo. Pero Dios ha sido tan bueno y me ha sostenido. Y una de las cosas que yo le decía al Señor siempre era, papá, ¿cómo me pedís que me vaya lejos? ¿Qué hago con mis papás? Única hija, mis papás grandes, ¿qué voy a hacer? ¿Y saben cuál fue la promesa de Dios? Tú te ocupas de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. Y Dios ha sido fiel conmigo, siempre ha sido fiel. Por distintas razones, yo no podía viajar a Argentina. Y en el 2016, vienen mis papás de vacaciones porque era mi cumpleaños. Y yo había preparado un viaje a Disney, todos juntos. Emma era chiquito, era un viernes, no se me va a olvidar nunca. Y me levanté y dijimos, listo, nos vamos a ir a Disney, vamos todos. Y le dije a mi papá, a mi mamá, vamos a desayunar los tres juntos antes que Emma venga de la escuela para irnos de viaje. Y me acuerdo que mi papá desayunó y todo, y de pronto cuando salimos del restaurante, él me dijo, hija, yo no me siento bien. Y yo le dije, papá, ¿pero qué pasó? Descansa un ratito, así después agarramos las bolsas y a la noche nos vamos. Y me dijo, ok. Se acostó y vino mi mamá y me dijo, hija, papá no está bien. Y yo le dije, ¿pero qué pasó? Le digo, vamos a ir a Disney y ahí va a descansar. Y él me dijo, no, hija, yo no voy a ir a Disney. Vayan ustedes. Yo le dije, no, papá, si vos no vas, nosotras no vamos. Conclusión que cancelé todo. Y nos quedamos. Y dijimos, bueno, no importa. Festejamos de otra manera. Eso fue viernes. Sábado, cuando me levanto sábado, hablo con él y me dice, hija, me falta el aire. Le dije, papi, ¿por qué no me avisaste? Y me dijo, hija, llévame al hospital. Cuando lo llevo al hospital me dicen, tu papá tuvo un ataque masivo al corazón. Imagínense la situación, lo llevamos, me acuerdo que lo llevamos al hospital de Stuart. Y cuando voy, el médico me dice, no tenemos más nada que hacer con tu papá. Todos los órganos están colapsados. No podemos hacer nada. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo hago, Dios mío, para darle la noticia a mi mamá que ella vino de vacaciones y nunca esperó encontrarse con algo así? ¿Cómo hago yo con esta situación? Y te aseguro que me sentía igual que la muchacha del avión. Pero Dios me dio una fortaleza para poder hablar con papá, porque papá estaba apartado de Dios y había dicho que nunca iba a volver a una iglesia. Y yo le dije, papi, vos sabés que las cosas no están bien, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y yo le dije, papi, yo creo que es tiempo de que te reconcilies con Dios. Y él me dijo, sí. Y yo le dije, ¿querés hacer la oración de reconciliación? Y él me dijo, sí, hija, yo lo quiero hacer. Y me tocó hacer la reconciliación con mi papá. Papi estuvo un mes en el hospital, le hicieron una cirugía. Y en ese proceso fue un proceso de sanidad para toda mi familia. Porque él empezó a hablar diferente. Cuando venía alguien, porque venían, ya como sabían que estaba terminal, ponían personas que traían instrumento y le tocaban música. Y él decía, hija, la gloria de Dios es tan grande en este cuarto, su presencia está conmigo. Y yo decía, wow, Señor, me tocó verlo y me tocó compartirlo. Le pidió perdón a mi mamá por muchas situaciones, habló con Cris, habló conmigo. Y después de un mes, él partió con el Señor. Pero partió con salvación. Y cuando yo hablé con mi mamá me dijo, hija, papá siempre decía que quería partir, pero rodeado de su familia. Y yo le pedí siempre al Señor que cuando llegue el día que Él parta, que yo no esté sola. Yo quería estar con ustedes. Y yo quería que vos compartas este momento. Cuando uno se va a quejar, uno tiene muchos motivos. Pero cuando uno ve la gracia de Dios, dice, Dios sabía que tenía que ser el momento y el lugar, que yo tenía que ser ese canal de bendición, que sé que lo volveré a ver.
Pero son esos momentos donde Él te dice: es mi gracia la que te sostiene, es mi gracia la que te levanta. Por eso cuando venía predicando eso y venía pensando en eso, una de las canciones que siempre me ha sostenido es esa, la de solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, y aun en mi debilidad tu poder se hace más fuerte, y tu gracia es el poder que me sostiene. Cuando entiendes eso y lo vives, es cuando tus hijos fallan y puedes decir: no importa, estoy acá para sostenerte. Y más si te piden perdón o no te lo piden, es decir: es mi hijo y voy a estar pase lo que pase, aunque se equivoque, aunque falle, ahí voy a estar. Y la palabra dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo, que soy el Padre Celestial, no daré todo lo que tú necesites? Por eso, ¿de qué te afanas? Por eso, ¿por qué te quejas? Si hay un papá que dice: te amo, y mi gracia te cubre, y mi amor te sostiene, y nunca voy a dejarte caer. Y aunque hoy sientas que estás desesperado, en tu peor vuelo, ¿no te das cuenta que estoy enviando ángeles a tu alrededor? Y lo que hoy ves como maldición, lo estoy tornando en bendición. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso es que bueno que puedas ponerte de pie en este minuto que nos queda y puedas decir: Señor, gracias. Porque tu presencia es tan real en mi vida, Dios, porque has sido tan bueno, porque me has sostenido, porque has sido bueno conmigo, has sido bueno con mi familia. Poderoso Dios, levanta tus manos al cielo, no le pidas nada, solo dile: Señor, gracias. Gracias, gracias. Oh, mi hermano, su presencia es tan real en este lugar. Oh, si cada uno de ustedes pasara a contar cuán bueno Él ha sido contigo. Solo tu gracia me ha sostenido, y aun en mi debilidad su poder se hace más fuerte, y su gracia es el poder que me sostiene. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido, y aun en mi debilidad tu poder se hace más fuerte, y su gracia es el poder que me sostiene. Gracias, mi Dios, porque si estoy de pie es por tu gracia. Porque si estoy, Señor, predicando es por tu gracia. Es por tu gracia, Señor, porque tú te haces fuerte en mi debilidad. Porque cuando soy débil, tú eres fuerte en mí, mi Dios. Aleluya. Aleluya.